Bueno, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por poder estar en esta fiesta del amor, en este culto. Damos gracias a Dios porque el Señor hasta aquí nos ha acompañado. Estamos en tiempo de verano y cuando estamos en tiempo de verano, generalmente decimos, bueno, necesitamos un tiempo de descanso. A veces el calor de toda una semana por ahí no nos da tanto descanso, ¿no? Salvo aquellos, como dijo Fabián, que a lo mejor estuvieron en algún lugar donde podían refrescarse más. Pero es como que siempre asociamos este tiempo a buscar un tiempo de descanso. Y cuando pensamos en el descanso, si pensáramos en imágenes, diríamos, bueno, necesito, descansar. Para descansar bien, generalmente decimos, vamos a descansar de noche. Pensamos en algunos elementos, algunas cosas que necesitamos para poder descansar. Entonces, ¿en qué pensamos en lo primero en este tiempo? De poder tener un buen aire acondicionado. Para que si a la mañana nos tenemos que levantar, ir a trabajar, podamos salir renovados. Y si no, también tener un buen colchón. A veces cuando el colchón está muy marcado, bueno. Bueno, y entramos a asociar un montón de cosas que necesitamos para tener un buen descanso. La palabra que quiero compartir en esta mañana se llama descansando en el Señor. Y permanentemente cada uno de nosotros, y sobre todo en nuestro país y en distintos lugares del mundo, por ejemplo, una de las cosas que no nos permite tener un buen descanso es la pérdida de trabajo. Generalmente, ¿por qué? Porque esto acarrea o constituye para la vida de las familias, para la vida de las personas, un gran problema, un verdadero problema. A ver, cuando perdemos ese tipo de cosas y tenemos que pagar un alquiler, sabemos que eso nos cuesta. Cuando tenemos que pagarnos algún estudio porque estamos estudiando, también nos va a costar. Sobre todo si tenemos que pagar impuestos o tenemos que pagar algún seguro, sea de una casa, de un auto, de un terreno, de algo que compramos, de deudas que quizás hemos tomado en algún momento o de otras cosas, otras necesidades económicas. A nosotros eso hace que no tengamos un buen descanso, porque la preocupación empieza a invadir nuestra vida personal y nuestra vida diaria. Y nosotros estamos muy acostumbrados en esta parte del mundo a que los problemas grandes de recesiones económicas han y siguen siendo una problemática diaria en el diario vivir. Lo vemos con muchas empresas que se cierran, con muchos negocios que tambalean o con negocios que tienen problemas para llegar a fin de mes. ¿Y saben qué? En las iglesias también muchas veces se ve esa problemática, porque la iglesia no escapa a la realidad del mundo del día a día en el cual cada uno de nosotros vivimos, porque nosotros somos iglesia, porque nosotros somos parte de una comunidad como cantábamos en esta mañana. Y también muchas veces ese desgano, esa falta de confianza, esa falta de poder sentirme yo mejor ante la presencia de Dios, muchas veces también se tramite en la vida de las comunidades de fe, no solamente de la nuestra, de muchas comunidades. Y muchas veces hasta nosotros mismos, los pastores o los líderes a veces de las comunidades de fe, dejamos de expresar con todo nuestro ser el gozo de sentir y de vivir el obrar de Dios en cada uno de nosotros. ¿O no nos pasa a veces que por las problemáticas que se nos van presentando, a veces nosotros no tenemos una palabra de aliento, una palabra de confianza, una palabra de estímulo también a aquellos que están atravesando esa razón, esa circunstancia que les está pasando? Y eso a veces también se genera como un caldo de cultivo en muchas comunidades.
Por eso qué importante en este tiempo que buscamos descanso, que buscamos renovar nuestro físico, nuestro espíritu, nuestra mente, que nosotros podamos aprender a tener descanso en el Señor. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, para poder hacerlo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder lograr y tener ese descanso personal y que luego se va a transmitir en toda una comunidad de fe? Primero, no ser agentes de confusión en la vida diaria en la cual nosotros también transitamos, e instalar y depositar cada uno de nosotros todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, todo aquello que puede separarnos de la presencia de Dios, depositarlos en Él. Todo problema que cada uno de nosotros tengamos, tenemos que aprender a descansar depositándolo en las manos de nuestro Creador. Y cuando aprendemos cada uno de nosotros a descansar en el Señor, veremos cómo las puertas de aquellas cosas que parecieran que se están cerrando o que se cerraron, se van a empezar a abrir. Y vamos a empezar a ver que las respuestas de Dios y las bendiciones de Dios son también para cada uno de nosotros. Hay un personaje de la palabra de Dios que impacta cuando nosotros podemos leerlo, como lo vamos a leer en esta mañana, y ver qué pasó con él. Ahora, en hebreo, la palabrita kava, que es con B corta, significa, es la disposición de esperar en. Yo espero, no sé, en que alguien me conteste, en que alguien me dé una respuesta, en que pueda tener tal posibilidad. La palabra kava en hebreo da ese sentido de esperar en. Pero hay una palabrita más que es dumillá, dumillá. Y esta palabrita significa esperar silenciosamente con una confianza pacífica. Esperar silenciosamente con una esperanza, con una confianza pacífica. Y esto tiene mucho que ver con esta palabra. Cuando nosotros no descansamos en el Señor, tenemos que aprender a ver por qué, qué circunstancia, qué motivo hace que yo no pueda estar descansando en el Señor. Descansar es esperar en el Señor sin alterarnos. Pero a nosotros no nos toca, porque ¿quién de nosotros se altera alguna vez? ¿Alguno de ustedes alguna vez altera? Julio levantó la mano, el único. Los demás no levantó ninguno. Yo no me altero nunca, ¿eh? Esperar, tener descanso en el Señor es esperar sin alterarnos. ¿Y esperar qué? Esperar el obrar de Dios. Lo cantábamos recién. Rey sobre toda circunstancia. ¿Lo cantaron ustedes? Yo también. Sobre toda enfermedad, sobre todas mis batallas cantamos recién. Él es rey sobre todas circunstancias, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Se lo terminamos recién de cantar al Señor. Vamos a encontrar en el libro del Antiguo Testamento, si trajeron sus Biblias. ¿Trajeron su Biblia? A verla, levántenla. ¿Quién trajo su Biblia? Hay cada hueco. No, hueco no de acá, ¿eh? Hueco en el templo de que no han traído su Biblia. Dice en el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 20, ahí aparece el rey Josafat. ¿Quién fue Josafat? Fue un ejemplo de quien aprendió a descansar en Dios. Y para ubicarnos un poquito, ¿quién era Josafat? Fue el cuarto en Judá después de Salomón. ¿Y saben qué? Josafat fue prosperado. Y vamos a ver,
¿Saben por qué fue prosperado Josafat? Porque era consagrado a Dios y se destacó por la honradez, la rectitud y por la fe. Gobernó en el año 914 antes de Jesús. Y a su alrededor, él reinaba, a su alrededor todo marchaba espléndido. Todo marchaba bien. Pensemos en nosotros, en nuestro propio reinado, de nuestra vida. Hoy está todo bien, está todo ordenado, me va todo bárbaro, estoy tranquilo. Pero claro, a Josafat se le presenta un gran problema. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20, el versículo 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Venía todo bien, venía todo tranqui. ¿Estamos? Pero ¿qué pasó? Vino alguien y le avisó a Josafat: ojo, porque vienen estos pueblos que son guerreros a querer destruirte todo. Las dificultades, como en este caso y como en cada una de nuestra vida práctica, llegan cuando menos las esperamos muchas veces. Irrumpen en lo cotidiano de cada una de tus vidas y de la mía. Irrumpen en nuestras emociones, irrumpen en nuestro estado, irrumpen en nuestra salud. Y muchas veces no podemos medir las consecuencias de a dónde pueden llegar cuando empiezan a irrumpir en cada una de nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Frente a esta enorme crisis que se le presentó a Josafat, ¿él qué hizo? Salió corriendo, se fue, empezó a tomar determinaciones, empezó a decidir por su propia cuenta. No, él hizo lo siguiente. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué hizo Josafat? Reconoció delante de Dios sus limitaciones. ¿En qué manera? En una vida de oración, lo dice la palabra, y admitió que solamente su Dios tenía poder para poder solucionar toda batalla, toda circunstancia que él o su pueblo iba a atravesar. ¿Y qué hizo? Clamó, dice la palabra, ¿por qué? Por una ayuda divina. No clamó y dijo, bueno, a ver, mandame 500.000 guerreros, tantas lanzas, tantos escudos. No, clamó a Dios para que Él sea su ayuda idónea y lo guíe en esta circunstancia. Y entonces ahí aparece siguiendo, si ustedes quieren leer todo el capítulo 20 de Crónicas, en el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La actitud tan importante. ¿Cuántas veces nosotros, frente a la problemática, frente a la batalla, no volvemos nuestra mirada hacia aquel que es el único que puede darnos la guía total y necesaria para enfrentar
lo que se venga. Cuando creemos a veces que las fuerzas nos abandonan y no sabemos cómo actuar, es cuanto más debemos saber qué, arrojarnos en los brazos de nuestro Creador. ¿Y qué es arrojarnos? A ver, si ponemos un chico acá y nos ponemos adelante, arriba de la mesa, y le decimos, tírate, se va a tirar, porque él va a tener confianza en su papá o en su mamá. Pero nuestro Creador muchas veces nos dice, arrojate. Y nosotros muchas veces le damos la espalda a ese Dios creador que nos está diciendo, arrojate en mis brazos, porque yo estoy acá para abrazarte y nada ni nadie te podrá separar de mi gran amor. Si clamamos, Dios nos responde. ¿Cuántas respuestas hemos visto acá en esta mañana de oraciones respondidas? Pero ¿saben qué? Dios tiene, como lo hemos predicado muchas veces, su tiempo y Dios tiene sus métodos para respondernos a cada uno de nosotros frente a las oraciones. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros depositamos más nuestra ansiedad que todo el gozo de ponernos en las manos de Dios para que Él responda a lo que nosotros estamos poniéndole delante de su presencia. Un siervo de Dios, dice la palabra de Dios, que estaba ahí, que estaba cuando Josafat empieza a escuchar porque viene alguien y le cuenta lo que va a suceder, le dice lo siguiente. Y dijo, oíd Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta del Cid, y los aliaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis, vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Alguien de la comunidad que estaba ahí se paró y dio esa palabra al rey y a todos los que escuchaban. ¿Para qué? Para decirles cómo iban a tener que hacer y qué iba a hacer Dios frente a lo que ellos hicieran. ¿Qué es lo que podemos observar cuando leemos esto? ¿Y qué es lo que nos sirve hoy para aplicarlo a cada una de nuestras propias vidas y a nuestras propias maneras de actuar en este tiempo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Que aprendamos a pararnos delante de Él, a estar quietos y a escucharlo. A veces vieron que a veces nos pasa que cuando conocemos a alguien que nos juntamos y habla mucho y habla, llega un momento que decimos, necesitaría estar sordo para no escuchar. ¿No nos pasa? Los chicos, hay muchos chicos que hablan y hay momentos que nosotros queremos tener un poquito de paciencia, ¿no? De paz, estar sordos. Fíjense lo que le dice Dios. Josafat, todo el pueblo, vayan a tal lugar. Les dice, lleven armas. Le dice, lleven escudo. Le dicen, lleven la gomera que tenía David. Vayan, párense en tal lugar. Estén quietos. Pero hay algo más.
hay algo más que le pide. Y de ahí dependía de ellos, del rey, que antes había dado la orden también del ayuno, de qué iban a hacer. Dice el versículo 22 al 24. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué dice la palabra? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Cuando dejamos tomar a Dios control de cada uno de nuestros problemas o de nuestras dificultades, Él obra. Él obra. Sabemos dónde está el error. Nada más ni nada menos que en intentar resolver las cosas por nuestras propias decisiones e intenciones. Y no en aprender a estar quietos, a escuchar la voz de Dios. ¿Vieron cómo dice el silbido apacible de Dios? ¿Cuántas veces nos sentamos en la orilla de un río o de un lago donde todo está silencio y escuchamos el agua? A veces porque choca contra alguna piedra. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar el silbido apacible de Dios? ¿Qué lo dice Pablo en el libro de Hechos? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si vas a seguir luchando contra vos mismo, contra tus propios problemas, contra tus propias dificultades, contra tus propias intenciones, contra tus propias decisiones, contra tus propias, pero no vamos a Él. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Es tiempo de descanso? Termina un año y al otro día empieza el otro. Es una continuidad. Pero ¿cómo es la continuidad en mi vida de Dios? Ahora me tomo un descanso y está bueno, ¿eh? Que nos vayamos, que disfrutemos, que vacacionemos, pero está bueno que en esas vacaciones esté incluido Dios, pero no porque lo dejamos de lado sentado fuera de una sombrilla, mientras nosotros buscamos refresco en la sombra o de un árbol y lo dejamos afuera, sino que Dios tenga el lugar en tu corazón y en el mío para que encontremos el verdadero descanso de aprender a descansar en el Señor. Que en este tiempo que nos toca a cada uno de nosotros podamos transmitir a todos aquellos que nos conocen, que comparten nuestra vida diaria, que nos ven, que nos escuchan, que nos miran, cuáles son nuestras actitudes,
que podamos ser fiel reflejo de comunidades de fe, de una iglesia que aprende a descansar en el Señor, que aprende a depositar su vida diaria en el Señor. Y el Señor va a renovar fuerzas y va a renovar nuestra vista mostrándonos un montón de maravillas. Así nos quedemos en el lugar donde vivimos, pero nos va a mostrar un montón de maravillas. Aún si el río baja, si el río sube, si hay mucha más sequedad, si hay muchos más árboles frondosos porque llueve, si me falta o no alimento, si me falta o no trabajo, si aprendo a descansar en el Señor, Él va a renovar tus fuerzas y la mía. Dios no se toma vacaciones. Dios siempre está atento a que vos te sumerjas en sus brazos. Tirémonos en los brazos de Dios, pero no alocadamente, sin pensar ni ver en quién estamos arrojándonos nuestra vida cada día. Que Dios los bendiga a los que estamos acá, a los que nos escuchan, para que podamos ser fiel reflejo de vidas que descansan en el Señor. Amén. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu presencia en medio nuestro, porque tú nos amas, porque no merecemos nada de todo lo que tenemos. Gracias porque a través de toda tu palabra, Señor, también tú nos instruyes y nos enseñas y nos muestras que hubo también otras personas como cada uno de nosotros que fueron padeciendo distintas circunstancias o problemáticas. Señor, que aprendamos a verte en todo tiempo y en todo lugar. Que aprendamos a mirarte. Que demos palabra de gozo, que demos palabra de confianza, que demos palabra de estímulo, que demos palabra para que otros puedan creer en vos, pero que también nuestra vida sea fiel reflejo de esa palabra que estamos brindando. Gracias, Señor, porque nada nos hace faltar y estamos seguros que tú vas a completar cada obra que aún nosotros creemos que falta que completes en cada uno de nosotros, siempre y cuando dejemos que se haga tu voluntad. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Amén.